En la palabra del Señor, la Biblia, encontramos temas que están de una u otra manera regados a lo largo de los 66 libros que tenemos en la Biblia. Es decir, la Biblia es como un rompecabezas en su temática que con la sabiduría y la iluminación que da el Espíritu Santo debemos de escudriñar los libros para ir armando cada temática conforme a lo que enseña la palabra del Señor. Uno de esos temas es tocante a la revelación de Dios como deidad. Repito, uno de esos temas que nosotros encontramos en la palabra de Dios es un tema que tiene que ver con la revelación que Dios ha dado de su naturaleza, de su esencia, de Él como deidad. Un tema que no es fácil de entender para los nuevos creyentes, aún para los que ya tienen algunos años en el Señor. Es un tema que no es fácil de entender. Es un tema que en los primeros 4 siglos de la iglesia, de la era de la iglesia, trajo mucho debate, mucha discusión, en especial debates que tenían que ver con la persona, con Jesús como deidad. Trajo muchos debates. Y nosotros encontramos aún dentro de la palabra del Señor que el apóstol Pedro expresa que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, hay cosas que son difíciles de entender. Cuando nosotros leemos en 2 de Pedro 3:15, y esto es a manera de introducción antes de entrar y nombrar el tema que vamos a hablar hoy, encontramos que el apóstol Pedro en el capítulo 3, desde el verso 15 y verso 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, y presta atención a lo que el apóstol Pedro dice acá, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense que el apóstol Pedro aquí, quiero hacer hincapié en esta expresión, él afirma que hay algunas cosas de las que escribe, temática, que toca el apóstol Pablo, que son difíciles de entender. Fíjense que estamos hablando del apóstol Pedro, que dicen que hay cosas difíciles de entender, cuanto nomás para un nuevo creyente. En las Sagradas Escrituras encontramos afirmaciones que para muchos creyentes va a ser difícil de entender, va a ser difícil de asimilar desde la esfera humana, desde esta posición caída. Aún para la persona que ha sido iluminada y se le ha dado el Espíritu Santo, hay cosas que son difíciles de él entender en esos primeros años, en esos primeros pasos que va a dar en el Señor, donde debe de recibir la leche espiritual no adulterada, sin levadura. La palabra del Señor enseña que en la Biblia hay un alimento sólido, hay una sabiduría que solamente es dada para aquellos que han alcanzado una madurez en el ejercicio que le han dado a sus 5 sentidos en el uso de la palabra del Señor. Fíjese algo. En la palabra de Dios encontramos, y escuche usted si es nuevo creyente, si no entendió un poco lo que es Dios en esencia, entienda algo. En la palabra de Dios encontramos afirmaciones que solo hay que afirmarlas tal cual como las Escrituras lo afirman. Repito eso. En la palabra de Dios, en la Biblia, las Sagradas Escrituras, encontramos afirmaciones que a la luz del entendimiento humano son difíciles de entender, especialmente para los nuevos creyentes, que solamente no podemos dejar de enseñarla porque sean difíciles de entender. Tenemos que afirmarla tal cual como lo afirman las Escrituras, sin añadirle y sin agregarle nada, ¿ok? Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es reconocer
o haber recibido aquella enseñanza, aquel entendimiento de que usted le debe de temer a Dios. Y cuando nosotros le tememos a Dios, no agregamos, ni quitamos, ni le restamos información a las afirmaciones que Dios hace en su palabra. Una de estas afirmaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras y que nos ocupa en este estudio que estoy dando en el día de hoy, es la afirmación, y escuche bien, repito eso, una de las afirmaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras es la afirmación de que el Padre con P mayúscula es llamado en la Sagrada Escritura Dios. Es la afirmación de que el Hijo Jesucristo es llamado en las Sagradas Escrituras Dios. Es la afirmación de que el Espíritu Santo es llamado Dios. Y también encontramos la afirmación de que Dios es uno, es único y es solo. Fuera de Él no existe otro Dios. Fíjense en las 4 afirmaciones bíblicas que las vamos a leer en las Escrituras, que encontramos en las Sagradas Escrituras, que a los ojos de nuestro entendimiento y bajo nuestra naturaleza caída no es fácil digerir estas afirmaciones, donde se da a entender como que existieran 3 dioses, pero al mismo tiempo la Biblia dice que existe un solo Dios verdadero y que fuera de Él, como vamos a leer, no hay y no existe otro Dios. Vamos a estudiar hoy lo que en la Academia Teológica se le ha denominado la doctrina de la Trinidad de Dios. Hoy nos va a ocupar en este estudio, vamos a tratar de hacer un primer acercamiento a lo que en la Academia Teológica se ha denominado la doctrina de la Trinidad de Dios. Y quiero poner un texto base, un texto bíblico base que nos conduzca en todo este estudio que vamos a tener de la doctrina de la Trinidad de Dios. Quiero que usted busque en su Biblia el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4, donde se inicia el Shema para los judíos, que es una no solamente una expresión, sino es como una oración, una costumbre en ello. Y vamos a leer una parte de ese Shema, donde dice la Escritura en Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Repito, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para entender esto de la doctrina de la Trinidad de Dios, una palabra que veremos que no está en la Biblia, pero vamos a tratar de hacer un primer acercamiento. Quiero ser lo más básico posible para que aquellos que no han entendido bien esta doctrina, que la han escuchado mencionar y que hoy en día es muy atacada, podamos tener un acercamiento lo más preciso y básico a la palabra del Señor. Para eso vamos a pasearnos por varios versículos de una manera progresiva según la revelación que Dios ha dado desde el libro de Génesis, Antiguo Testamento, y vamos a dirigirnos y vamos a culminar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Dios, tocante a su deidad, se revela en el Antiguo Testamento y cómo luego se revela o da su máxima revelación de su deidad en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a empezar por Génesis capítulo 1, verso 1. Abra su Biblia, yo lo invito a que usted pueda tener Biblia en mano. De igual manera, si usted está viendo esto por televisión, por WhatsApp, por YouTube, por las redes sociales, los versículos de una manera didáctica va a estar saliendo en su pantalla. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos en la postproducción. Es un trabajo de 3 y a veces hasta de 4 horas, pero queremos hacer un trabajo eficaz, queremos hacer un trabajo de calidad, de excelencia, para bendecir tu vida, para bendecir tu mente y tu corazón, y para tratando siempre de que la palabra de Dios sea clara y entendida para ti. Bien, Génesis capítulo 1, verso 1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Fíjense que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, usted abre su Biblia, se consigue el primer capítulo, el primer libro, Génesis, y usted lee inmediatamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros vemos que en este libro Dios no hace una presentación formal de quién es Él como esencia, cómo es Él en su naturaleza. Dios simplemente se nos presenta a nosotros como el creador, como el todopoderoso, como aquel que hizo todas las cosas. Pero nosotros tenemos que prestar atención a esta palabra que aparece allí en pantalla, esta palabra Dios. Tenemos que prestar atención y vamos a tener que ir varias veces al libro de los idiomas originales, es decir, en este caso, a ver las escrituras en su idioma original, en el hebreo, y vamos a ver que en hebreo esta palabra que en español se traduce como Dios es la palabra Elohim. Repito, es la palabra Elohim. Esta palabra Elohim es interesante nosotros verla en su idioma, en el hebreo, en su expresión original, como fue escrita, porque es una palabra que está en plural y no en singular. Fíjense que la palabra que se traduce ya en español, que de paso expresa algo de lo plural de la palabra, en el original es la palabra Elohim, y es una palabra que no está en singular, sino que está en plural. Nosotros tenemos que prestar atención a esto para entender el resto de la revelación que Dios de manera progresiva fue dando, para entender lo que Dios posteriormente expresa en el Nuevo Testamento. Posteriormente nosotros vemos, cuando seguimos avanzando al libro de Éxodo, encontramos que Dios se revela a Moisés muchísimos años después, se revela por su nombre. Y vamos a tratar de entender, de tener un acercamiento al nombre de Dios que aparece en el idioma original. Bien, se revela por su nombre a Moisés y Dios le revela a Moisés que él, al patriarca Abraham, Isaac y Jacob y por ende a los descendientes de Jacob, a los 12 patriarcas, no le dio a conocer o no se dio a conocer por su nombre. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, y abra usted el libro de Éxodo capítulo 3, verso 13, vemos que Moisés le dice a Dios, nosotros conocemos históricamente, hubo un evento donde Moisés está en el monte Sinaí y Moisés ve una zarza ardiendo que no se quemaba y se acerca y tienes un primer encuentro con Dios. Y Moisés le dice a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, preste usted atención, si ellos me preguntaren, le está diciendo Moisés a Dios, ¿cuál es su nombre? Sí, ese Dios que te mandó a nosotros no tiene nombre. ¿Cuál es su nombre? Moisés le dice: ¿qué le responderé? Dame una respuesta que yo le pueda dar a la nación de Israel, a los hijos de Israel, si ellos me preguntan ¿qué Dios me ha mandado? Y fíjense lo que él dice. Él responde, verso 14, y respondió Dios, que es la palabra Elohim, respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Fíjense que esta es la primera revelación que Moisés tiene del nombre de Dios, ¿ok? Recordemos que Moisés es el escritor, es el hombre que Dios utiliza para escribir el libro de Génesis, para escribir los 5 primeros libros de la Biblia que son conocidos como el Pentateuco. Dice acá, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Y es importante que nosotros le prestemos atención a esta expresión que Dios lo presenta como un nombre, yo soy, porque en algunos otros estudios posteriores a este vamos a ver que Jesús en el Nuevo Testamento se presentó muchas veces con este nombre: yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy, se presentó. Y esto delante de los judíos, delante de los fariseos, era una expresión blasfema de parte de Jesús, porque ellos no aceptaban a Jesús por lo que él realmente era.
Pero para no adelantarme a esa enseñanza, vamos a seguir aquí, vamos a leer que en el versículo 15, Dios le sigue diciendo a Moisés: además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Fíjense que estoy leyendo ahorita mismo en la traducción Reina Valera 1960. Y la palabra del nombre de Dios que se traduce al español como su nombre es Jehová. ¿Ok? El Dios, dice acá, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora bien, fíjense que por primera vez, históricamente, Dios revela su nombre a Moisés, que es el escritor, repito, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y es interesante porque el tetragramatón del nombre de Dios en la literatura hebrea es las palabras que usted está viendo ahorita en pantalla, que en latín se ha traducido con, es decir, no posee vocales, y en latín se ha traducido con las consonantes Y, H, W, H. Note que no tiene vocales. Y por eso hay mucho debate del nombre de Dios, cómo se debe de pronunciar exactamente en español. En el caso de la Reina Valera se ha traducido como Jehová. Pero hay debate si se debe pronunciar como Jehová, como Jehová, como Jahwe, como Yahweh o como Yahvé. Nosotros vamos a conseguir varias traducciones y fíjense que ya el nombre de Dios en el original es un nombre que para nosotros es difícil de pronunciar, que aunque algunas traducciones podemos decir Yahweh, en otras traducciones como esta podemos decir Jehová, estas pronunciaciones, esta vocalización, esta fonética puede discrepar mucho de lo que es la fonética de la expresión original de la que escuchó Moisés, ¿ok? Muy bien, cuando nosotros seguimos y llegamos a Éxodo capítulo 6, verso 2, nosotros encontramos la siguiente expresión. Leo para ustedes. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Repito, estoy leyendo en la Reina Valera. Le dijo, yo soy Jehová. Y fíjense lo que dice el versículo 3, dice, y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjense que por este pasaje nosotros sabemos que Abraham, Isaac, Jacob y aún los 12 hijos de Jacob y aún toda la descendencia que había estado esclavizada, todos los hijos de Israel que habían estado esclavizados en Egipto, no conocieron a Dios por su nombre, sino que lo conocieron como Elohim, es decir, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y entonces nosotros vemos que Jehová se fue revelando, por lo menos desde el patriarca Abraham hacia adelante. Dios primeramente se reveló como el Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso, como el Dios que provee, como Dios el creador, pero nunca se dio a conocer por su nombre. Y nosotros vemos que acá en la persona de Moisés Dios da a conocer su nombre, que en español, en el caso de la Reina Valera, es Jehová, se traduce como Jehová. En Éxodo 21 nosotros vemos que posteriormente Dios se revela a todo el pueblo y revela su nombre. Leemos a la letra. Y habló Dios estas palabras diciendo a todo el pueblo, estaba todo el pueblo, y Dios le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amados hermanos, amada hermana, el pueblo hebreo venía de estar unos 400 años, más de eso, viviendo en medio de una cultura donde era común
que las personas creyeran en la existencia de varios dioses, de diversidad de Dios. Había un Dios para la fertilización, había un Dios para la riqueza, había un Dios para cada cosa o necesidad que tenían los egipcios. Y nosotros vemos y vamos a empezar a ver a partir de aquí que progresivamente la revelación de Dios vino haciendo hincapié de que Él era Elohim, el único Dios verdadero, y que su nombre era Jehová, según la traducción en español, y que no hay Dios fuera de Él. Nosotros leemos aquí que Dios le dice a su pueblo que sacó de Egipto, le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es importante prestar atención al versículo 3, porque es uno de los problemas que tenía no solamente los egipcios, sino que también hubo en los primeros años y décadas y siglos de la nación de Israel, y que probablemente muchas personas tienen hoy en día, que no tienen varios dioses o piden o rezan a varias deidades o seres espirituales que ellos consideran con poder de responder o de hacer milagros en su vida. Dios le dice a Israel: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando los años siguen transcurriendo en la cronología bíblica, en el pueblo de Israel, nosotros nos conseguimos con la segunda ley, lo que es conocido como el libro de Deuteronomio, que su traducción al español sería la segunda ley de Dios, que no es ninguna segunda ley, sino es la pronunciación de la ley que fue dada en el libro de Éxodo a una nueva generación que se había levantado en el desierto, esos 40 años que estuvieron allí, para los que conocen algo de historia. Y Deuteronomio 6:4, que fue el versículo que leímos inicialmente, Dios le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros encontramos que es en el libro de Deuteronomio, o en este momento histórico, donde Dios ahora no solamente se ha revelado como Elohim, como el Dios con una palabra plural, que no solamente se ha revelado como el Creador, como el Todopoderoso, que no solamente ha revelado su nombre, Jehová o Yahweh en español, sino que también ha revelado que Él es uno. Dice Jehová, uno es. Y una de las cosas que nosotros debemos de marcar desde ya es que Jehová es uno solo. Como Dios, Jehová es uno solo. No hay 3, ni 4, ni 5 dioses, como veremos en la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra que se traduce aquí como uno es la palabra hebrea ekha. Repito, la palabra que en este versículo se traduce como uno para decir Jehová uno es la palabra que se traduce del hebreo, la palabra ekha, la cual también se puede traducir al español como único o como solo. Repito, esta palabra ekha es una palabra hebrea que también se puede traducir al español no solamente como uno, sino también como único, y también se puede traducir como solo. Y es una palabra interesante porque esta palabra ekha hebrea es una palabra que nos dice que Dios es uno, Dios es único, no hay otro como Elohim, y es solo, no hay otro Dios fuera de Él. Fíjense lo importante de esta palabra tan chiquita, donde Jehová dice Jehová uno es la palabra ekha, y es una palabra que se puede traducir, repito, en español como solo, uno y único, y nos habla de que Dios es único, no hay otro como Él. Nos habla de que Dios es uno, y nos habla de que Dios es solo, no hay otro Dios con Él. Es interesante que nosotros entendamos esta expresión, que es parte del Shema de Israel como nación. Ahora bien, esta palabra ekha es una palabra que no nos está hablando en el sentido de la gramática hebrea, no nos está hablando de algo singular
o simple. Es una palabra que está apuntando a la unidad. Y es interesante que nosotros comprendamos esto para cuando sigamos avanzando en la revelación de Dios como deidad y entremos en el Nuevo Testamento. Esto es importante para que podamos comprender las tres personas de la deidad, de la cual se habla muy claramente en el Nuevo Testamento, que coexisten en una unidad eterna llamada Elohim. Ahora bien, esta palabra Ejá, en el sentido de unidad, de uno, nosotros también la encontramos en Génesis 2:24, donde se nos enseña que el hombre se debe unir a su mujer, a su esposa, y serán una, es decir, serán un Ejá, una sola carne. Fíjense, cuando nosotros leemos en Génesis 2:24, dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense que la palabra aquí que se traduce como una, es la palabra en español, es la palabra en hebreo Ejá. Y esta es una palabra que está hablando de unidad. Nosotros sabemos que en el matrimonio está el hombre y la mujer, pero Dios quiere que sean Ejá, una sola unidad, una sola cosa, un solo pensamiento, algo en armonía total. Eso es lo que Dios está hablando. Y esta es la palabra que aparece, en Deuteronomio 6:4. Es una palabra que está apuntando a la unidad y no a lo sencillo o a lo singular. Y al mismo tiempo es una palabra que está apuntando al monoteísmo. Y aquí empezamos entonces a entrar, y fíjense cómo Dios empieza a revelar. Es una palabra que apunta a la unidad, a la unidad que hay solamente en Dios, pero que también está reflejada en el matrimonio, en el hombre y la mujer. Y es una palabra que apunta al monoteísmo como Dios. El monoteísmo es una doctrina o es una enseñanza que enseña que existe un único Dios verdadero, un único Elohim, Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Nosotros como evangélicos, como creyentes de Jesucristo, somos monoteístas. Creemos en la existencia de un solo Dios. Jehová uno es, y no hay Dios fuera de él, como veremos en la Escritura. Al mismo tiempo, esta palabra, Jehová uno, Ejá, uno es una palabra que también busca que rechacemos, y tenemos que rechazar totalmente el politeísmo. El politeísmo es una enseñanza religiosa que afirma que existen varios dioses o una diversidad de dioses. Jehová uno es, y como vamos a leer en varios versículos, no hay Dios fuera de él. Por lo tanto, un cristiano verdadero, un creyente verdadero de Dios, no puede creer en otros dioses, no puede estar adorando, no puede estar rezando, orando a otras deidades. Jehová uno es, y como veremos en la Escritura, no hay Dios fuera de él. Esto fue una repetición continua que nosotros, cuando empezamos a leer todo el Viejo Testamento, nosotros vemos que constantemente Dios quería que Israel como nación entendiera que no existía más dioses, no existía otras deidades, otros espíritus todopoderosos que pudiera bendecirlo, que el único que es Elohim, el único que es Dios es Jehová, Yahweh. Fíjense entonces que hasta aquí podemos ver que Dios es uno en el sentido de unidad, es único, es solo, no existe ni existirá, como veremos, otro Dios fuera de él. Cuando nosotros llegamos al libro de Isaías, capítulo 44, verso 6, nosotros vemos que Dios había venido constantemente repitiéndolo, lo que ya le había dicho a Israel, lo que ya le había dicho en Éxodo capítulo 20, que no adoraran a otros dioses. Y Dios empieza a decirle: no hay otro Dios, solamente Jehová es Dios. Fíjense que Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjense en la importancia de este versículo. Dios está diciendo
Yo soy el primer Dios que existe. Yo soy el último. Y fuera de mí como Elohim, no existe otro Dios. Fíjense cómo han avanzado los años. La era en la cual estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI y todavía es una lucha que hay entre el ser humano para que pueda entender que no hay otro Dios que salve, no hay otro Dios que sane, no hay otro Dios que te pueda bendecir, no hay otro Dios que tú tengas que adorar, que tú tengas que obedecer, que tú tengas que rezarle, orar. El único Dios verdadero es Jehová. Jehová uno es y no hay Dios fuera de él. Cuando nosotros leemos en Isaías aquí también 44:8, fíjense lo que Dios le dice a su pueblo, aquellos que tienen la palabra de Dios, la estudian, la leen, aquellos a los que han sido redimidos, que tenemos el Espíritu Santo, a los cuales se nos ha dado el entendimiento. Dios nos dice, así como le decía a Israel, no temáis ni os amedrentéis. Mire, usted que piensa que tiene un vecino que es brujo, que invoca estos dioses falsos, porque son dioses falsos, estos señores o deidades falsas, Dios dice, no tengas miedo, no entres en pánico, no te amedrentes. Dios dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Le está hablando a la nación de Israel. Ustedes son mis testigos. ¿A quién ustedes vieron hacer señales, prodigios, abrir el mar? ¿A quién ustedes vieron descender 10 plagas poderosas sobre Israel? ¿No fue a Jehová, el único Dios verdadero? ¿Ustedes vieron algún otro Dios haciendo cosas sorprendentes? La columna de fuego, columna de nube. ¿Quién hizo salir agua de la peña? ¿Quién hizo llover maná en el desierto? ¿Quién hizo que ustedes conquistaran Canaán? ¿Quién les entregó tierra? ¿Quién les sacó de la esclavitud? ¿Quién los ha sustentado? ¿Quién los ha bendecido? Entonces está tratando de decirle a Israel, ustedes son mis testigos de que solamente existo yo como Dios, como Elohim, y no hay Dios fuera de mí. Fíjese, le dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos que han visto mi poder. No hay Dios sino yo. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice nuestro Dios. Fíjense algo, y nosotros tenemos que tener eso bien en claro. Porque a veces hay creyentes que viven aterrados y que no pueden dormir porque hay un brujo, hay un babalao, hay una de estas personas. Dios dice, no conozco Dios fuera de mí, no hay fuerte, dice Dios, no conozco ninguno. El único fuerte, el único todopoderoso, el único que puede hacer y crear de la nada es Jehová, es Elohim, Jehová nuestro Dios. Uno es y no hay otro fuerte, no hay otro todopoderoso, no hay otro fuera de él. Todo lo que hay fuera de él son imitadores, son falsos dioses, son falsos señores. El único Señor y Dios verdadero es nuestro gran Dios. Y esto es interesante que nosotros prestemos atención a estos versículos, hermanos queridos, para que tengamos convicción y sepamos por la palabra de Dios que nosotros estamos en el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Fíjese, Isaías 43:10 dice la palabra: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Escucha la expresión, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con D minúscula. Dios dice, el verdadero Dios, con D mayúscula dice, Elohim dice, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y esto es importante entenderlo porque ahora mismo nosotros encontramos falsas enseñanzas, herejías dentro de las iglesias evangélicas, donde hay líderes, hay pseudo apóstoles, pseudo pastores que están enseñando que nosotros somos Jehová Junior, que nosotros somos una especie de semidios, que si nosotros somos hijos de Jehová, entonces nosotros también somos
dioses. Y una de las cosas que Dios deja claro desde el Antiguo Testamento, dice, yo mismo soy, dice, antes de mí no fue formado Dios, no existe Dios, yo no conozco ninguno. Y dice, ni lo será en el futuro. En el futuro inmediato, en el futuro lejano, no va a ser formado ningún Dios. El único Dios que va a existir desde la eternidad pasada, presente y futuro es Jehová, Elohim, el único Dios verdadero que nos sacó de las tinieblas y nos ha establecido en su reino eterno de poder. Dice el 11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Jehová, fuera de Yahweh, no hay quien salve, no hay quien sane, no hay quien restaure, no hay quien prospera. Hay solamente espíritus imitadores, engañadores, que lo que quieren es arrastrarte, engañarte y confundirte y llevarte al mismo infierno. Fíjense que cuando nosotros vemos todos estos pasajes del Antiguo Testamento y muchos más que nosotros pudiéramos citar, pero podemos ver que la enseñanza en el Antiguo Testamento que Dios quiere recargar y aún para nosotros es que existe un solo y un único Dios todopoderoso. Su nombre, traducido al español, es Jehová o Yahweh. Y repito, hay discrepancias si estas son las pronunciaciones correctas al español. Ese es otro debate que pudiéramos tocar en otro momento. Pero hay un solo Dios y su nombre, nosotros lo vemos allí en el original como se escribe, consonantes sin vocales, que en el español, en algunas Biblias aparece como Jehová, en otras puede aparecer como Yahweh. No hay, y en el Antiguo Testamento enseña que no hay Dios fuera de él, ni lo habrá en el futuro, ¿ok? Repito, el Antiguo Testamento deja bien claro que existe un solo y un único Dios verdadero. Su nombre es Jehová o Yahweh. No hay Dios fuera de él, ni lo habrá en el futuro. No hay Dios fuera de él en el pasado, en la menos eternidad, ni lo hay en el presente, ni lo habrá en el futuro. No, hablando en términos del español, no hay un Dios que usted pueda escribir con D mayúscula aparte de Jehová, nuestro Dios. Muy bien, aparte de estas revelaciones, encontramos pasajes bíblicos peculiares en el Antiguo Testamento que nos da luz a la revelación progresiva que Dios ha dado en el Nuevo Testamento. Voy a leer unos pasajes de esas revelaciones peculiares que están en el Antiguo Testamento, afirmaciones que vemos allí que Dios no lo explica en el Antiguo, pero que en el Nuevo Testamento nos da luces o otras afirmaciones que podemos entonces ahora entender estas peculiaridades del Antiguo Testamento. Bien, Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, dijo Elohim en plural, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense que aquí hay un elemento peculiar, un verbo en plural que uno ya uno eso arroja pregunta, y que al mismo tiempo este verbo donde dice, entonces dijo Dios, hagamos, ya es un destello de la doctrina de la Trinidad que se revela muy claramente en el Antiguo Testamento. Encontramos esto peculiar en el Viejo Testamento, en el libro de Génesis, donde Dios habla, hagamos, y Dios no está hablando con ángeles, porque los ángeles no tienen el poder de crear. Dios está hablando consigo mismo en ese concepto que veremos dentro de un rato de la Trinidad de Dios. En Génesis 3:22 encontramos también una expresión en plural cuando debería de ser en singular, ¿no? Fíjese, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y nuevamente nosotros, dentro del contexto bíblico, nosotros debemos de entender de que Dios no está hablando con los ángeles, sino consigo mismo. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿qué
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sabemos que se refiere a sí mismo como una unidad, como Elohim, porque dice el verso 23, y sacó Jehová del huerto del Edén, Adán, para que labrase la tierra de que fue tomado. Fíjense que dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pero luego nosotros vemos que quien actúa es solo Jehová, uno, Elohim, el Dios verdadero. Dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos aquí claramente a el Dios único y verdadero, Jehová, actuando, pero al mismo tiempo hay algo peculiar que él dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pero posteriormente vemos al único solo Dios actuando. Nosotros también encontramos en Génesis 11:6 algo peculiar también de esta expresión en plural. Dice Génesis 1:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora escucha lo que dice el verso 7. Ahora pues descendamos, esto está en plural, descendamos y confundamos allí su lengua. Y esto es una expresión peculiar y muy poderosa, porque él está hablando con seres aparentemente que tienen el poder de descender a la tierra y tomar seres humanos que están hablando un solo idioma y quitar ese idioma y poner otro sin afectar su intelecto, sin afectar su mente como tal. Y esto, hermano, nosotros sabemos por la escritura que el único que tiene ese poder es Jehová. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí nuevamente nosotros vemos un destello del concepto de Trinidad que lo vamos a ver claramente en el Nuevo Testamento. Y dice el verso 8, así los esparció Jehová. Ok, fíjense, ¿quién fue que descendió? Jehová. Pero él arriba dijo, descendamos y confundamos. Pero luego en la acción vemos solamente a Jehová, la Trinidad de Dios, como veremos en el Nuevo Testamento. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Fíjense que aquí, sin el Nuevo Testamento, hay un misterio. ¿Quiénes son esos que con que Jehová está hablando? Descendamos, confundamos y posteriormente nosotros simplemente vemos a Jehová. Entonces nosotros a la luz del Nuevo Testamento vemos un destello de las tres personas que son afirmadas en el Nuevo Testamento. Muy bien, Dios bendiga tu vida nuevamente, hermano, amigo que estás allí en sintonía de tu programa Palabras de Bendición. Soy el pastor Oscar Bauza de la Iglesia Bautista Cristo, la única esperanza, y estamos estudiando la doctrina de la Trinidad de Dios. Una doctrina peculiar, una doctrina muy atacada, una doctrina que no es muy entendido por muchos aún dentro de la iglesia del Señor. Ya nos hemos paseado por algunos versículos del Antiguo Testamento y hemos visto que Jehová, que Dios es uno, hablando de unidad, y al mismo tiempo vemos que el Antiguo Testamento revela que no hay Dios fuera de él, no hubo en el pasado, no lo hay en el presente y no va a ser formado ningún Dios en el futuro. Jehová uno es, él es el primero, él es el postrero, y fuera de él no hay quien salve, no hay quien crea, no hay quien haga cosas sorprendentes. Solo él tiene el poder de salvar, de sanar y de hacer cosas maravillosas. Ahora bien, cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, encontramos la revelación a manera de afirmación, no de explicación, sino afirmación de que en Jehová, en ese Dios único y verdadero, que es uno, que es solo, que es único en esencia, coexiste, escuche bien, coexiste eternamente tres personas divinas. Repito eso. En Dios, Jehová, uno es. El Nuevo Testamento afirma, da afirmaciones
donde nosotros podemos ver y tenemos que concluir que en Dios coexisten tres personas eternamente divinas, ¿ok? Fíjense, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En las Escrituras hay registro en el Nuevo Testamento donde el Padre es llamado Dios, el Hijo, Jesucristo, es llamado Dios y el Espíritu Santo es llamado Dios. Fíjense que en esa revelación progresiva solamente podemos entender lo que es Dios como deidad a la luz del Nuevo Testamento. Y vamos a pasearnos ahora por varios versículos donde veremos que el Padre es llamado Dios, el Hijo es llamado Dios, que es la persona más polémica que coexiste en Dios mismo, el Hijo, y el Espíritu Santo es llamado Dios. Bien, vamos a verlo en primer lugar en el caso del Padre. El Padre es llamado Dios. Primera de Corintios 8:5 dice la palabra de Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y esto es una expresión que está más que todo en lo sarcástico, no que realmente hay esto, sino hay unos que se hacen llamar dioses, hay unos que se hacen llamar señores. Dice el versículo 6, para nosotros los evangélicos, los que hemos sido redimidos, los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos entendido la revelación de Dios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y esta es la enseñanza magistral del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Para nosotros solamente hay un Dios. Por eso es que somos monoteísta y no politeísta. Creemos en la existencia de un solo y único Dios verdadero, todopoderoso. Y dice aquí, solo hay un Dios, el Padre. Fíjense que en este versículo dice que solamente hay un Dios y dice que el Padre es Dios. Es ese Dios verdadero. Ahora bien, nosotros vemos actualmente que en la corriente mesiánica, de la cual nos vamos a entrar ahorita de lleno, ellos enseñan de que en Dios solo existe una sola persona, el Padre. Y ellos utilizan este pasaje para decirnos y testificar que el Hijo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, porque aquí claramente dicen ellos, el apóstol Pablo dice que el Padre es el único Dios verdadero. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros leemos más a detalle este versículo, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual, y aquí empieza a dar luz de la deidad y del poder del Padre, dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahora escucha quién menciona, dice, y hay un solo Dios, y dice acá, y un Señor, es decir, hay un solo Dios, y hay un solo Señor, Jesucristo. De aquí entonces hacen una separación en los mesiánicos de Dios, del Padre como Dios y de Jesucristo como Señor. Ahora bien, nosotros encontramos, si nosotros nos quedamos en estos dos únicos versículos, podemos concluir eso. Pero nosotros encontramos muchos otros versículos que al Padre se le llama Señor. Nosotros encontramos versículos que al Hijo se le llama también Dios. Entonces, y aquí hay algo peculiar de Jesucristo como Señor, porque le adjudica en este versículo el mismo poder que tiene el Padre en la creación. Leo para ustedes, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, ahora escuche bien el poder de Jesús como Dios, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él existimos. El mismo poder creativo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Este versículo es poderoso porque nos habla del papel del Padre y del papel del Hijo en la creación de todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas y por medio del Hijo Jesucristo todas las cosas fueron creadas. Como lo afirma, y escucha la palabra, lo afirma, no lo explica, simplemente lo afirma Juan, el libro de Juan, capítulo 1, verso 3, que dice, todas las cosas por Él, el Verbo, Jesucristo, fueron hechas
Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto habla de Jesucristo como creador, como lo que está expresado en Génesis 1:1, que en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y en Elohim, en Dios, está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Ahora bien, tocante al Hijo, si usted me pregunta, hermano, Pastor Bausa, ¿dónde dice la Biblia que el Hijo Jesucristo es Dios? ¿Dónde lo afirma por lo menos? Bien, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, verso 1, que es un versículo muy polémico para muchas otras religiones, vemos nosotros y leemos que dice, en el principio era el verbo. Es decir, en el principio ya el verbo existía. Y el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios. Y dice la otra expresión, y el verbo era Dios. Un reflejo claro donde nosotros vemos aquí, sin alterar el pasaje, sin adulterarlo, sin incluir levaduras en él, vemos que se está llamando al verbo Dios. El verbo era Dios. El verso 14 de este capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claramente en el verso 14 nosotros podemos ver que el verbo se hizo carne y la persona que se hizo carne fue Jesús. Verso 1 dice que Jesús es Dios. Cuando nosotros seguimos avanzando en el libro de Juan, encontramos a Jesús en el capítulo 10, verso 30, diciendo lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Hablando de esa palabra ejá que estudiamos en el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, el Padre Dios y yo somos una sola cosa, somos una sola unidad. Si nosotros leemos en Tito 2:13, tocante de ver al Hijo que lo están llamando Dios, fíjense que en estos pasajes vemos que al Hijo se le llama Dios. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Se le llama aquí a Jesucristo gran Dios con D mayúscula y Salvador. Al Hijo se le llama Dios, como estamos viendo. Cuando nosotros leemos en Hebreo 1:8, es otro pasaje donde al Hijo se le llama Dios. Dice, mas del Hijo, dice, Dios el Padre dice, tu trono, oh Dios. Fíjese, lo llama aquí Dios al Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, con D mayúscula, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjense que en este pasaje claramente nosotros vemos al Padre llamando al Hijo Dios. En primera de Juan 5:20 también lo vemos, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a entender y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hermano, hermana que estás allí en sintonía, es importante que prestes atención porque nosotros estamos en el Dios verdadero, en el Dios único y verdadero que existe. Bien, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Allí estamos unidos en Jesucristo, somos su cuerpo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense que en este versículo dice que el Hijo, que es Jesucristo, dice que es el verdadero Dios y dice que es también la vida eterna. En Juan 20:28 nosotros vemos uno de los apóstoles de Jesús, uno de los discípulos de Jesús, a Tomás, que reconoce y llama a Jesús lo llama Señor y Dios. Fíjense, dice en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios, con D mayúscula, Dios mío. Si Jesús no es Dios, Tomás estaría blasfemando. Ahora bien, nosotros también leemos en primera de Timoteo 3:16. Todos estos versículos son importantes para defender y demostrar a la luz de la palabra la afirmación que hay en ella, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios también, es Dios mismo. Primera de Timoteo 3:16 dice,
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amados hermanos, amigo, amiga que estás allí escuchando, viendo esta programación, es un misterio y es grande el misterio de la piedad que Dios ha mostrado a nosotros. No es fácil de entender, es un misterio donde Dios simplemente afirma y nosotros tenemos que afirmar lo que Dios ha afirmado en su palabra, sin quitarle y sin agregarle. Dice aquí, e indiscutiblemente es grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios, con D mayúscula, fue manifestado en carne, fue manifestado en la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando entre los seres humanos, justificado en el Espíritu, visto por primera vez de los ángeles, predicado a nosotros los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria nuevamente como Dios que Él es. Todos estos pasajes hablan de la deidad del único Dios verdadero en la persona de Jesucristo, en la persona también del Padre. Jesucristo con el Padre es uno, es Dios, es Elohim, es Jehová. El Espíritu Santo también, y aquí vamos a leer solamente un pasaje, el Espíritu Santo también es llamado Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 5, verso 3, nosotros vemos que el apóstol Pedro, en un uso de palabra, en la palabra que él pronuncia, hace un intercambio entre la expresión Espíritu Santo y la palabra Dios, como que fueran sinónimos. Bien, leo para ustedes. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, y escuche bien, al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora bien, ¿mintió al Espíritu Santo o mintió a Dios? Fíjense cómo para Pedro el Espíritu Santo es Dios mismo. Dice, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Resistir al Espíritu Santo es resistir a Dios. Entristecer, contristar al Espíritu Santo es contristar a Dios mismo. Ahora bien, presta atención, estamos estudiando la doctrina de la Trinidad y estamos tratando de hacer un acercamiento a textos bíblicos para que nosotros podamos entender el concepto de Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en los textos sagrados, no está en la Biblia, no está en su Biblia en español ni tampoco está en los textos sagrados. Pero es una palabra que se ha usado como un esfuerzo humano para definir la plenitud de la deidad. Repito, la palabra Trinidad es una palabra que se ha utilizado como un esfuerzo humano en la academia teológica para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad, en términos de que Dios es uno, Dios es Echad. Y en términos de su diversidad, en Dios coexiste, como ya hemos visto, 3 personas, porque hay un solo Dios. Y vemos que el Padre es llamado Dios, el Hijo es llamado Dios, el Espíritu Santo es llamado Dios. Concluimos entonces que en Dios coexisten 3 personas que participan de la misma sustancia, de la misma naturaleza. La palabra Trinidad es el intento teológico de explicar lo que la Escritura afirma con respecto a Dios y su deidad. Dios es uno en esencia y 3 en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, si el término Trinidad no se encuentra en la Biblia y no está, el concepto aparece en ella claramente. Por un lado, la Biblia declara de manera contundente la unidad de Dios. Deuteronomio 6:4, Jehová uno, Echad es, una unidad es. Por otro lado, la Biblia declara con claridad también el carácter
plenamente divino de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Concluimos que aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, su concepto sí está. Dios es uno en esencia y tres en persona. En Dios coexiste eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, tenemos que también agregar a esta enseñanza herejías, falsas enseñanzas con respecto a la deidad de Dios que se han levantado a lo largo de la historia. Y yo quiero mencionar por lo menos tres falsas enseñanzas con respecto a la deidad de Dios. Una de ellas es el arrianismo, como usted lo ve en pantalla. El arrianismo es una enseñanza que surgió en el siglo III y que buscó oponerse fuertemente a la doctrina o a la enseñanza, a la conclusión de la Trinidad de Dios, que Dios es uno en esencia, pero en él coexiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera eterna. Bien, los que creen en el arrianismo rechazaron y rechazan la doctrina de la Trinidad, afirmando que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es un ser creado por Dios el Padre. Nosotros encontramos en la actualidad religiones como los Testigos de Jehová, los mormones, que son de creencia arrianista, donde enseñan que Jesucristo es un Dios con D minúscula, creado por Dios el Padre Jehová. Nosotros encontramos también a los mormones enseñando esto del arrianismo, que va en contra de la enseñanza de la Trinidad. Ahora bien, en el año 323, el primer concilio de Nicea consideró la enseñanza arriana una herejía, la condenó y la rechazó, dejando categóricamente claro el concepto de Trinidad y que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Se afirmó en aquel entonces que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre, pero nunca creado. Por lo tanto, rechazamos categóricamente esta mala enseñanza del arrianismo. Jesús, la Biblia lo presenta como un ser engendrado, pero al mismo tiempo lo presenta como un ser que participa de la misma sustancia del Padre y del Espíritu Santo, y lo presenta como Dios mismo, con todos los atributos que posee Dios en su esencia. Otra enseñanza que surge en el siglo XIX es la enseñanza del modalismo. Esta enseñanza falsa, herética, rechazada también por lo que afirma la palabra de Dios, enseña que Dios se ha manifestado de tres maneras diferentes. El modalismo enseña que existe un solo Dios y una sola persona en Dios. No como enseñan los de la Trinidad, que está tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El modalismo falsamente, heréticamente, enseña que hay una sola persona, el Padre. El modalismo niega la diferencia que existe entre las personas de la deidad, afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas maneras en que Dios se ha expresado a sí mismo. Son distintas maneras en que Dios se ha manifestado en los seres humanos. Ellos dicen que existe un solo Dios que se ha manifestado de tres modos diferentes. En la antigüedad se manifestó como el Padre, luego se manifestó como el Hijo y ahora se está manifestando como el Espíritu Santo. Pero esto no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, porque cuando Cristo mismo se fue a bautizar en el río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, nosotros vemos allí al Padre, nosotros vemos descender el Espíritu Santo y nosotros vemos en el cielo al Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Por lo tanto, tenemos que desechar totalmente que Dios se ha manifestado de tres maneras diferentes, porque allí estamos viendo las tres personas de la Trinidad de Dios, y al mismo tiempo entraría en mucha discusión cuando Jesucristo oraba. ¿A quién oraba? ¿Al Padre o oraba a sí mismo? Bien, esta enseñanza del modalismo también ha sido rechazada porque no es la enseñanza
que emana de la palabra del Señor. Las iglesias pentecostales, conocidas con el nombre de Jesucristo o iglesias de Cristo, enseñan lo que ellos llaman la unicidad de Dios, que no es otra cosa que el modalismo, la existencia de un solo Dios manifestándose de tres modos diferentes. Es lo mismo, modalismo, y esto está rechazado por la iglesia verdadera del Señor, porque no es la enseñanza que vemos en las Sagradas Escrituras. Hay una tercera enseñanza que a lo largo de los años la iglesia ha rechazado, y es la enseñanza del triteísmo, que surgió también en los siglos pasados. La enseñanza del triteísmo es una enseñanza herética que dice que hay tres personas o tres seres, y que los tres unidos, cuando se unen como uno solo, forman al único Dios verdadero. Ahora bien, nosotros nos vemos, porque creer esto es pensar que la esencia y la sustancia de lo que es Dios está fraccionada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando estos tres se fusionan, por decirlo de una manera, entonces son un Dios, son Dios, pero separados no son Dios. Esta enseñanza del triteísmo es una enseñanza falsa, es una enseñanza herética que totalmente rechazamos. Igualmente tenemos que tener cuidado cuando utilizamos ilustraciones para tratar de enseñar la doctrina de la Trinidad de Dios, porque cuando hablamos del agua en sus tres modalidades, en sus tres manifestaciones, en estado gaseoso, estado líquido y en estado sólido, nosotros estaríamos cayendo en un modalismo, porque estamos hablando de una misma sustancia, el agua, manifestada de tres modos diferentes, y esto es modalismo, y esto no es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bien, hay otros que cuando hablan de la Trinidad de Dios utilizan otra ilustración con la yema, con el huevo, diciendo que de la parte amarilla, hablando de la parte blanca, y hablando del cascarón como tal, poniendo esto como una ilustración del único Dios verdadero. Y este tipo de ilustración cae en el triteísmo, donde si separamos estos tres componentes del huevo, ninguno sería Dios mismo, pero cuando lo juntamos, cuando lo unimos, entonces sí forma el huevo como tal. Y esto es triteísmo, esto no es la doctrina de la Trinidad. Ahora bien, tenemos que concluir esta primera parte, este acercamiento que estamos haciendo por la palabra de Dios para tratar de entender lo que es la deidad en la cual nosotros hemos creído. Y concluimos que la iglesia verdadera, el creyente verdadero, tiene que apegarse a las afirmaciones que aparecen en la palabra de Dios, aunque te sean difíciles de entender, aunque te sean difíciles de ilustrar, aunque tu mente limitada no logre comprender la profundidad de esta temática. Usted tiene que afirmar lo que la Biblia afirma. La Biblia afirma, y lo creemos, que existe un solo, único Dios verdadero, que es Jehová. Él es uno, es una unidad, es el creador del cielo y de la tierra, y es el que sustenta todas las cosas. Nosotros como iglesia afirmamos lo que la Biblia afirma como creyentes del Señor. Afirmamos que en Dios existen tres personas y que participan de la misma sustancia, de la misma naturaleza y de la misma esencia, del mismo poder y de la misma eternidad. Ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, son un solo Dios. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Fuera de Dios no existe ningún otro Dios. No hay deidad, no hay eternidad en ningún otro, no hay ser todopoderoso, no hay otro que sea digno de adoración, de obediencia, de oración o de rezo. Escuche bien usted, católico, no hay ninguno fuera del Dios verdadero. Eso sería una blasfemia, sería un pecado garrafal contra el único Dios verdadero que se ha expresado en la página de la Biblia con el nombre traducido en el español como Yahweh o como Jehová. Ahora bien,
no negamos que hay espíritus malignos que se rebelaron contra Dios, que quisieron darle golpe de estado al único Dios verdadero. Existen espíritus malignos, y no lo negamos, que se hacen llamar Dios, que se hacen llamar dioses, que se hacen llamar señores, que han engañado a muchos seres humanos, pintándose de todopoderoso, pintándose de Dios. No negamos esta realidad que también la Biblia lo afirma, los cuales buscan engañar al mundo entero, y siendo la cúpula de todos ellos Satanás mismo, el diablo, que siempre ha querido y ha envidiado y ha querido ser Dios, ha querido destronar a Dios, ha querido subir al monte santo, se rebeló contra Dios y quiere transmitir a los seres humanos que Él es un todopoderoso, pero no lo es. Es un espíritu maligno que se enseñorea y actúa en toda persona incrédula, desobediente e ignorante de la existencia del Dios verdadero, el único que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amados hermanos y hermanas, es tiempo que nosotros leamos nuevamente la palabra del Señor. Es tiempo que nosotros entendamos que solo hay un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tiempo de dejar el politeísmo, es tiempo de dejar el ecumenismo, es tiempo de dejar la idolatría, es tiempo de dejar adoración y ver y rendir pleitesía a hombres de carne y hueso. Llámese apóstol, llámese pastores. Usted no tiene que adorar, no es un Dios. Existe un solo Dios verdadero. Es tiempo de buscar conocer al Dios de la Biblia, al Dios único y verdadero que se reveló en el primer siglo como Jesús, que se encarnó, que se reveló en el Viejo Testamento como Jehová. Es tiempo de conocer la revelación que hay en la palabra de Dios con respecto a Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece en las páginas de la Biblia, pero su concepto como tal sí lo vemos afirmado muchas veces en la palabra de Dios. Dios es uno, no hay Dios fuera de Él, no ha existido en el pasado ninguno, no existe en el presente y no existirá en el futuro. Jehová uno es y no hay Dios fuera de Él. Es un ejá, es una unidad, y en Él coexisten, participando de la misma esencia, tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Volvamos al Dios verdadero y rechacemos toda herejía y toda falsedad que va en contra de lo que la palabra de Dios revela. Dios bendiga tu vida y Dios te dé entendimiento y sabiduría para afirmar lo que dice la Biblia con respecto a la deidad de Dios. Bendiciones.